Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Esta vez vamos a hablar de medicina felina, en particular de la famosa tendencia cat friendly. Para esto convocamos a la gran doctora Natalia Luca, con quien tuvimos una entrevista y pudimos volcar los temas más importantes relacionados a esta temática. Gracias al Laboratorio Blanco por apoyarnos. Esperamos que disfruten de este podcast. Hola Nati, muchas gracias por sumarte a Vetcast. Bueno, ¿querés contarle a la audiencia cuáles son tus áreas de incumbencia y cuál es tu relación actual con la medicina felina y con la tendencia cat friendly? Mi área de incumbencia es especialmente la medicina felina junto al trabajo con células madre, medicina regenerativa, tanto en perros como en gatos. En mi caso particular estoy llevando la medicina felina, o más bien el trabajo amigable con los gatos, en distintos consultorios, tanto de Capital Federal como Gran Buenos Aires, en donde de a poco fuimos adaptando, junto con los dueños de estas veterinarias, los consultorios para poder trabajar de la forma más amigable posible en lugares en donde realmente esto no existe, no lo podemos encontrar. Es realmente para mí un placer poder haber hecho equipo, ¿no? con colegas, con veterinarios que ven acá una diferencia en donde se puede realmente trabajar mejor, siempre en equipo, con una especificación importante en cómo tratar al gato, en cómo hacer una consulta diferente con todo lo que el gato necesita. Y la verdad es que, bueno, a partir de ahí podemos vislumbrar una medicina distinta. Esto es un poco lo que estamos haciendo ya hace un tiempo largo. Bien, perfecto. Nati, hay algo que me interesa saber. ¿Cómo es esto de que los propietarios de los animales se gestionan sus propios turnos cuando tenés que atenderlos, cuando solicitan tus servicios? ¿Podés contarnos un poco esto que me parece súper interesante para el resto de los colegas? La realidad es que, más allá de la pandemia, en donde muchos colegas ya estábamos trabajando con turno, y considero que trabajar con turno no solo nos agiliza, nos ayuda a manejar el tiempo mejor, a ser más responsables con el tiempo de cada paciente, sino que en el gato en particular creo que no hay otra mejor manera de trabajar. ¿Sí? El gato sabemos que va a sufrir un estrés esperando en la consulta, que todos los ruidos que tengamos alrededor, o incluso si hay perros cerca, bueno, todos sabemos que una consulta para el gato lo ideal es que no tenga que esperar mucho. Y en este caso particular, yo ya había empezado a trabajar con turnos. Entonces se me ocurrió, investigando un poco en otros países, en donde el área de servicios, no solo servicios médicos, ni humano de veterinaria, sino otro tipo de servicios, tienen sistemas de gestión de turnos en forma digital y en forma adelantada. La realidad es que me animé a hacer el intento de ver cómo funcionaba en este caso poder tener un portal web en donde uno pueda sacar su turno dependiendo del servicio que necesita, con un tiempo determinado y con un pago adelantado, lo que hace que de alguna manera también esa reserva de turno quede especialmente pactada para ese animal, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Muchos sabemos que nos pasa todo el tiempo que hay gente que no viene a la consulta, o que pacta un turno y no viene, que falta, etc. Entonces en este sentido pude gestionar un sistema en donde el tiempo de los dos lados está contemplado, y es una forma muchísimo más cómoda de trabajar, en donde todo está digital, donde hay una agenda, y bueno, para mí realmente resultó de mucha utilidad. Creo que es una posibilidad en donde todos los colegas podrían pensarlo, como para trabajar muchísimo mejor. Genial, me parece muy bueno. Nati, hay algo que ya se viene hablando hace muchos años, pero me gustaría escuchar tu opinión respecto a por qué es que la medicina felina ha ganado tanto terreno. ¿Qué es lo que pasa con los gatos y el servicio veterinario? Yo creo que la medicina felina fue creciendo y va a seguir creciendo, primero que nada por las estadísticas que estamos viendo en todos los países, ¿no? El gato como animal de compañía está creciendo muchísimo en porcentaje con respecto al perro. Es decir, hay países europeos, en Francia, otros países en donde ya prácticamente la mitad de los animales que tenemos en casa son gatos, la otra mitad son perros.
Esto va creciendo un montón. Yo creo que no solo por obviamente la especie felina de por sí, el gato compañero, que muchas veces va a ser diferente al perro, porque las familias eligen tener un gato, en realidad o varios, ¿no? La mayoría de la gente que yo atiendo, sus gatos, tienen más de un gato, tienen 2 o 3 gatos. Y la realidad es que el tenedor responsable, el tutor del gato, esto es una opinión personal, ¿no? Pero yo creo que es diferente en cuanto a sus preferencias de cómo atenderse al gato. No se exige, lo cual me encanta porque creo que de alguna manera eso hace que nosotros, los agentes de salud o los veterinarios o los médicos, podamos seguir actualizándonos, porque en realidad es lo que necesitamos, ¿no? La medicina avanza a pasos agigantados y solo va a depender de nosotros, únicamente de nosotros, que podamos hacer una mejor medicina cada día. Entonces, de alguna manera, yo siento que esto es una exigencia del tutor. Yo siento que esto sigue avanzando porque cada vez hay muchas más herramientas para utilizar, y no hablo solo de la Argentina. Uno ve colegas en el mundo en donde hay muchísimos temas también muy avanzados y es muy interesante aprender e incluso empezar a implementar, como en mi caso fue en su momento cuando comenzamos las terapias con células madre, que era algo muy muy nuevo. Hoy es un campo que al menos en mi grupo, con nuestra asociación, ya tenemos 10 años de trabajo, pero en el mundo esto se expande a 20, y muy de a poco vamos utilizando diferentes herramientas y acciones para poder avanzar, ¿no? Creo que la medicina felina avanza también porque la necesitamos, y como siempre decimos, a raíz de la frase del gato no es un perro chico, en donde ya esto debería ser, ya no deberíamos ni decirlo, ¿no? Pero bueno, el gato requiere de su médico especialista o de su médico que sepa quizás un poquito más de gatos por sus diferencias realmente importantes, y requiere también, a mi modo de ver, y esto hablo en general, de un trabajo siempre multidisciplinario, un trabajo en equipo, de una terapia muchas veces multimodal. Y acá voy a lo multimodal en todo sentido. No hablo de manejo de analgesia o del dolor multimodal, sino de esa palabra, esa frase me la llevo a el trabajo del día a día. Creo que esto debería ser así con todos los pacientes, pero en el caso del gato en particular, creo que hemos encontrado una forma de trabajo realmente muy importante, en donde los resultados son muchísimas veces exitosos cuando se puede, y en donde se trabaja todo el tiempo en pos de que en ese paciente en particular podamos salir adelante y podamos mejorar. Sí, además que, ¿no?, es una especie fantástica como mascota, ¿no? Tiene una mística muy especial el gato. Nati, ¿a qué hacemos referencia o qué significa cuando hablamos de cat friendly? La atención cat friendly hace referencia a un listado de cosas que podemos nosotros adaptar para trabajar en forma amigable con el gato. Esto tiene que ver mucho con cómo vamos a manejar al gato, qué distinto es o qué distinta es la consulta de un gato con respecto a un perro, ¿no? Desde el comienzo de la consulta en sí, en donde la consulta comienza desde que salen de su casa, ¿sí? Y termina cuando regresan a su casa. O sea, todo ese camino, ¿sí? Hace que tengamos que priorizar de alguna manera algunas características importantes que tienen que ver con el manejo de esta especie, ¿sí? Entonces, el manejo cat friendly cumple una serie de requerimientos, ¿sí? Que vamos a tener que tener en cuenta, que vamos a poder adaptar dependiendo de, por supuesto, dónde estemos, ¿no? Más allá de las certificaciones diferentes que nos ofrece y que ofrece la Asociación Internacional. Y acá les hablo desde mi lugar, en donde yo no tengo un consultorio certificado, yo estoy certificada en forma individual. Entiendo que, y sugiero también que si no se pudiera o si no se puede por el momento, en mi caso es así, hacer una certificación del consultorio, sí poder igual adaptar lo más posible, ¿sí? nuestra consulta a un manejo cat friendly. Y ahí viene un poco esto de poder no solo realizar la consulta diferente, sino poder ir incorporando, ¿sí? todos estos tips que son importantes, que a la hora del manejo el resultado realmente va a ser otro.
¿Y podrías darnos algunos ejemplos de cosas que has modificado, que has implementado en tu práctica que responden a este tipo de formato de atención en la especie felina? Hay varios tips importantes, ¿sí? Tener en cuenta que uno puede tener un consultorio con algunas características distintas, desde el color de las paredes, que por supuesto se indica no utilizar color blanco, se requieren utilizar colores más pastel en las paredes. Esto van a ver, hay muchas fotos de muchos consultorios en todo el mundo en donde uno puede mirar. No utilizar o intentar no utilizar una camilla de aluminio o si tenemos, en mi caso en uno de los consultorios tenemos una camilla de aluminio, utilizar arriba algo para aislar, ¿sí? Esa camilla del gato. Yo generalmente les digo que traigan una mantita de su casa porque además tiene el olor del ambiente, es del gato, la puede traer y llevar con el carrier. Utilizar música cat friendly, hay incluso trabajos científicos publicados que los van a encontrar, en donde han utilizado diferentes músicas, ¿sí? Que las van a encontrar. Yo tengo también una lista de Spotify que la pueden buscar de música cat friendly, por ejemplo de David Day y otro chelista que han probado diferentes músicas a lo largo de las consultas. Es un trabajo que es muy interesante. Yo utilizo esos dos discos, en realidad ahora hay más, esas dos músicas para la consulta en un volumen bajito, sí, pero de fondo, y realmente se ve la diferencia cuando uno usa música, por ejemplo, para una extracción de sangre o para hacer alguna maniobra. Es más, parte de las indicaciones es si venís con el gato a la consulta y podés traerlo ya con la música de fondo. La gente usa la música de fondo en el auto y eso ayuda muchísimo a que el gato venga un poquito más tranquilo, más relajado. Aromaterapia como la utilización de lavanda, en mi caso con un vaporizador, también ayuda un montón. Hay incluso trabajos publicados no solo de gatos, sino de medicina humana, en donde se utilizan este tipo de olores para las consultas. Obviamente tener siempre las cosas preparadas, ¿no? El hecho de tener una consulta de gato, lo importante también es minimizar los ruidos, utilizar la voz tenue, utilizar la luz tenue y tener todo a la mano, no estar saliendo y entrando al consultorio a buscar un montón de cosas en donde también de alguna manera el gato puede sentirse un poco más incómodo, más amenazado, con más ruidos, y como que toda la consulta sea lo más tranquila posible, teniendo en cuenta, por supuesto, que a veces nos van a tocar gatos un poco más complejos, en donde necesitemos otro tipo de manejo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque vamos a tener que dar una instrucción previa o vamos a tener que pensar en cómo hacer un manejo fear-free en estas consultas. Esto también vale para perros, ¿no? En donde, bueno, si el gato no lo vamos a poder manejar, vamos a tener que reprogramar una consulta. Esto es algo que muchas veces hay que hacerlo y realmente es importante. Si el gato está muy estresado, el gato realmente ese día no justifica incluso tener una cirugía pactada, a veces hay que reprogramar, a veces hay que pensar que lo más atinado es que el animal llegue tranquilo y no llegue con un estrés tremendo en donde después esto pueda de alguna manera complicar desde una respuesta a un tratamiento a una cirugía o cualquier otra cosa. Entonces, parte también de los tips creo que tienen que ver con esto y poder dar las indicaciones siempre desde que vienen a su casa hasta que vienen al consultorio, cuáles son las cosas que van a tener que hacer. Bien, bien. ¿Y cuáles son los resultados más destacables al implementar esta técnica cat friendly? Realmente la apuesta para adelante y el empeño que podemos poner en la utilización de estos métodos cat friendly a mí me ha dado mucho resultado, y esto realmente yo lo recomiendo a toda persona que está trabajando con gatos, independientemente, como les decía hace un ratito, del consultorio que uno tenga o en el que uno trabaje, ¿no? Uno puede adaptar lo mejor posible un consultorio, después verá si hace una certificación de determinado tipo para aplicar a eso, o una certificación individual que sirve muchísimo. Yo creo que a mí me ha servido mucho, y trabajar con gatos es trabajar distinto, y entonces tener todos estos cambios hace
no solo ese gato, que es lo que más nos importa, ¿no? O sea, ese paciente pueda estar más tranquilo, pueda venir más tranquilo, pueda tener una consulta en donde la pasó bien, y eso se traduce también en una familia, en un tenedor responsable contento, que nos cuenta, uy, qué bueno, realmente el gato no está nervioso, o no estuvo nervioso, o volvió a casa bien, ¿no? Comentarios que nos dicen a los días, uy, ¿qué? ¿Ya lo vacunaste? Sí, el acto también, por decir un ejemplo, de vacunación con un platito de comida, con un juego, ¿no? Más que nada en pediatría. Qué importante que es poder hacer una consulta cat friendly a temprana edad, en donde el gatito ya se acostumbra a venir al veterinario y en donde la visita, ¿no? De venir a vernos no va a ser un problema, ¿no? Sino que el gato vino y pudo estar tranquilo y pudimos jugar un rato, que es fundamental poder jugar con el gato en la consulta si se puede, y hacer todos los pasos previos a que el gato esté tranquilo y a que podamos revisar y hacer una anamnesis y demás. Recordando que más allá de que siempre menos es más en la consulta del gato, dependerá por supuesto del individuo, ¿sí? De lo particular, cuáles van a ser aquellas cosas que vamos a poder hacer y aquellas cosas que no. Muchas veces la consulta es muy rápida porque no tenemos muchas posibilidades de hacer una revisación más lenta. No significa que no la hacemos, significa que quizás hasta incluso en mi caso desdoblo la consulta en 2 veces y quizás una segunda vez tienen que venir con un sedante oral, ¿no? Hablando como hace un ratito de estas consultas libres de miedo. Y vamos a adaptarlo, pero yo creo que el trabajo cat friendly sin duda nos da un resultado diferente y lo puedo comparar porque cuando yo empecé a tener gatos no trabajaba de esta manera, trabajaba parecido pero no de esta manera, y realmente veo el resultado. Yo considero que todos quienes atienden gatos podrían adaptarse como se pueda en el lugar que estén y con el espacio que tienen a trabajar más amigable. Con estos 4 o 5 tips que dijimos del consultorio, creo que ya van a dar un toque de diferencia. ¿Y los dueños, los propietarios, los tenedores responsables de ese paciente, cómo toman este tipo de atención? La recepción, como decíamos, de estas acciones nuestras se traducen en... Hay una frase que yo siempre uso que es gato contento, familia contenta, ¿no? Y esto es realmente así. Es muy lindo ver que esos tutores, algunos días después o el mismo día, se van con una sonrisa, nos dicen que se sintieron bien, que se sintieron acompañados. Y esto hablo muchas veces de esas consultas de primera vez, ¿no? Donde la consulta de primera vez, que no siempre va a ser la consulta pediátrica. Yo atiendo muchos gatos de primera vez, que son gatos senior o super seniors que ya vienen con una consulta geriátrica, por ejemplo, y sin embargo poder dedicar el tiempo que se requiere, como decíamos, para el individuo en particular, el tiempo que se requiere para una consulta geriátrica, en donde voy a hacer, en mi caso, muchísimas más cosas en la consulta. Acá hablo ya de no hablo solo con el gato, ¿no? de exámenes, medición de presión arterial, cosas que para mí igual hoy son del día a día y son básicas, no es que porque no sea un gato joven no lo voy a hacer, pero realmente uno por ahí se toma más tiempo, incluso en explicar un montón de cuestiones que tienen que tienen que ver con el día a día de un gato más viejo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, realmente creo que es importante dedicar tiempo y eso es lo que el tutor muchas veces con lo que se queda, ¿no? Con lo que se queda contento de, bueno, pude preguntarte todo. Muchas veces yo creo que está bueno armarse de vuelta. Son cosas muy personales, pero a veces está bueno compartir cuando algo puede estar bueno, desde poder dar por ahí un speech, por decirlo de alguna manera, en donde no nos olvidemos, ¿no? De 3 o 4 tips para el gato viejo, ¿no? Un speech de pediatría en donde no nos olvidemos de muchos ítems que incluirán, por supuesto, también la nutrición. A mí me gusta mucho odontología, entonces estoy incorporando realización ya hace mucho tiempo de realización de boca mucho más exhaustiva, de odontogramas, más allá de que después trabajo en equipo con otros colegas, y creo que todo eso también hace, no es solo amigable, no es solo la consulta cat friendly, pero todo eso hace que también de vuelta esa familia esté contenta. Y mi mirada personal de la medicina felina
En este caso es una medicina familiar. Como ocurría, creo que ya no quedan esos médicos de familia que nos atendían a nosotros los seres humanos, ¿no? Y en algún punto creo que pensar en un médico de familia, de esa familia gatuna, en este caso desde el acompañamiento de toda la vida, es fundamental. Creo que no estoy diciendo nada nuevo, sino que quizás es a eso agregarle esos 4 o 5 tips importantes que van a tener que ver con la consulta y todo lo demás tan importante que es de por sí la medicina del gato, que por supuesto va a estar bastante, o diría cada vez está más alejada de muchísimas cosas de la medicina del perro. Entonces creo que el resultado es muy bueno, creo que a la gente le gusta y la realidad es que en mi caso la gente cada vez busca más al médico que sabe un poquito más de determinado tema. Por eso siempre insisto en el trabajo en equipo. Creo que es fundamental para todo tipo de medicina que hagamos y la actualización constante, que eso también en la consulta uno puede citar determinados lugares, cosas, colegas, etcétera, para que ese tutor también vea y se siente tranquilo que se está trabajando de una manera, se va a consultar con un colega, vamos a ver este tema, vamos a ver tal otro, ¿no? A mí me da muy buen resultado y creo que un dueño se quede tranquilo es lo que hace que no solo que vaya a volver como cliente, que es una parte, sino que ese paciente va a poder volver a seguir teniendo una medicina de lo más excelencia o excelente posible que le podamos brindar. Bueno, y hablemos ahora de las cosas negativas. ¿Cuáles son, digamos, las mayores dificultades, los inconvenientes, los obstáculos a sortear para poder aplicar estas técnicas de manera correcta? Yo creo que no son muchas. Creo que la única dificultad, si la pienso como concreta, sería, bueno, si uno quiere realizar, sepamos esto, lo que es Cat Friendly Practice es una certificación de una entidad de asociación americana y nosotros tenemos 2 opciones, certificarnos en forma individual, en mi caso, o hacer una certificación del consultorio de la veterinaria de la clínica del hospital. Entonces, todo eso, ¿dónde se obtiene? La Asociación Americana de Medicina Felina, la AAFP. De ahí en adelante, por supuesto que quizás sea mucho más difícil, no digo imposible, porque al contrario, cada vez, y me encanta ver que haya colegas en cada sitio del mundo en donde los gatos están creciendo mucho la medicina felina, en donde hoy vemos que hay un colega en Uruguay con una certificación, un lugar muy lindo. En Ecuador ahora hace poquito se abrió un consultorio de gatos y así, ¿no? Entonces, quizás la única dificultad podría ser, bueno, todo el tiempo que eso lleva de armar un consultorio de esa manera. Por supuesto hay que estudiar, por supuesto hay que hacer una certificación. Y si no, empecemos por el comienzo, que es hacer una certificación individual en donde tenemos una formación, donde luego tenemos exámenes, que esto es lo que yo hice, y nos da de alguna manera un marco, ¿sí?, de que estamos dentro de ese concepto de medicina cat friendly. Pero realmente creo que ahí viene de donde comienza, de ahí podemos comenzar todo este camino, todo lo que quieran sumar de conocimientos está en un montón de guías e información que se pueden bajar, que está, como les decía, en la Asociación Americana o en la ISFM. Ahí es donde yo he empezado a leer ya hace mucho tiempo todas estas cosas que les cuento que muy de a poco fui implementando y que realmente después hacer la certificación fue como un pasito más simplemente dentro de un marco, ¿sí? Pero todo el resto uno se puede ir formando, uno puede ir incorporando estos pasos para que el resultado sea trabajar de una forma amigable y ojalá, por supuesto, a partir de que uno va avanzando en todo esto, ir pensando en quizás certificar directamente el espacio físico, ¿no? En el caso de una clínica o un hospital. Nati, muchas gracias por tu participación, espectacular todo lo que nos has contado, quedó un material muy bueno para los colegas, para aquellos que les gusta la medicina felina y quiera trabajar bajo los estándares cat friendly, además del tipo de atención que vos brindás relacionado a la gestión autónoma de los propietarios para tomar los turnos, así que muchísimas gracias. Les agradezco a ustedes un hermoso equipo y una hermosa iniciativa, esto de poder tener este espacio para contar algo que realmente nos puede servir a todos.
en mi caso particular aprendí muchísimo escuchando los otros podcasts de colegas que admiro realmente mucho y en donde siempre es un momento más para aprender, y creo que ahí viene lo que digo siempre, ¿no? Es que estemos un paso adelante, que nos actualicemos, que le demos todo lo que tenemos a nuestro alcance a nuestros pacientes. Y bueno, acá una manera más, una herramienta más de que esto siga ocurriendo, y realmente lo felicito. Gracias por la convocatoria, gracias por este ratito, por esta entrevista. Estoy muy contenta y bueno, aquí seguimos para todo lo que necesiten. Un abrazo gigantesco para todos. Amigos, amigas, así pasó la doctora Natalia Luca hablándonos de atención cat friendly, medicina felina y aspectos modernos de la medicina veterinaria. Gracias por escucharnos y no se pierdan el próximo episodio. Chau, chau.